Bueno chicos, en este video voy a hablarles del sistema renina-angiotensina y su función en el control de la presión arterial. ¿Ya? Como todos sabemos, los riñones pueden controlar o tienen la capacidad de controlar la presión arterial a través de los cambios de volumen del líquido extracelular. Otro mecanismo importante para controlar la presión arterial a largo plazo o a mediano plazo podríamos decirle es el sistema renina-angiotensina-aldosterona que vamos a ver a continuación. Primero, para comprender este sistema, el sistema renina-angiotensina, vamos a ver sus componentes. ¿Sí? El primer componente que nosotros tenemos, ¿sí?, en este esquema que estoy dibujando es el riñón. ¿Sí? Entonces tenemos un riñón, ¿ya? Este riñón, sí, o dentro de las paredes de este riñón, tenemos un sistema vascular. Dentro de las paredes de esta arteria, ¿sí?, que estoy haciendo acá, que es la arteria aferente, ¿sí?, dentro de las paredes de esta arteria aferente se encuentran un tipo de células especiales denominadas las células yuxtaglomerulares. ¿Qué son las células yuxtaglomerulares? Las células yuxtaglomerulares, ¿sí?, son un tipo de miocito modificado que contiene dentro de sí unas vesículas. Estas vesículas contienen dentro un sustrato denominado prorenina. ¿Sí? Prorenina. La prorenina, ¿sí?, cuando existe una baja en la presión arterial, ¿sí?, la presión arterial desciende, ¿ya?, en valores que sean menores de 40 milímetros de mercurio, que es la presión mínima de filtrado glomerular. Nosotros conocemos que aquí la presión de filtrado glomerular es de 60, ¿verdad? 60 milímetros de mercurio es la normal. Pues cuando desciende por debajo de este valor, ¿sí?, de 40 milímetros de mercurio, lo que sucede es que se activa, ¿sí?, en la mácula densa un sistema de compensación que hace que la prorenina que está almacenada dentro de las células yuxtaglomerulares se libere. Entonces, esta prorenina, ¿sí?, se libera y se forma la renina. ¿Ya? Esta renina que se ha liberado, ¿sí?, pasa a la sangre, a la circulación renal, ¿sí?, después va a la circulación y se encuentra con un sustrato, ¿sí?, con una enzima, o actúa sobre esta enzima, llamado el sustrato de renina, ¿sí?, o también conocido como angiotensinógeno. ¿Sí? Entonces, al juntarse, ¿sí?, la renina con el sustrato de renina o angiotensinógeno, forman la angiotensina 1. ¿Sí? ¿Qué es la angiotensina 1? La angiotensina 1 es un vasoconstrictor, ¿sí?, muy débil, bastante débil, como para causar una elevación de presión, ¿sí?, que se forma, pues como dijimos, de la unión del sustrato de renina con la renina, ¿sí?, y va hacia la circulación pulmonar. ¿Qué pasa en la circulación pulmonar? ¿Sí? Acá tenemos un pequeño esquema de la circulación pulmonar. Entonces, vamos a hacer aquí la carina, los bronquios, correcto. ¿Sí? Tenemos aquí los pulmones, ¿ya?, en un pequeño esquema. Cuando la angiotensina 1, ¿sí?,
llega a los pulmones, ¿ya? Va a interactuar, ¿verdad? Con unas enzimas denominadas ECAs, ¿sí? O enzimas convertidoras de la angiotensina. Cuando estas dos se juntan, ¿sí? Angiotensina 1 con las ECAs, lo que me van a dar como resultado es la angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿sí? Es un aminoácido, ¿sí? Bueno, es un péptido, ¿sí? Formado por 8 aminoácidos, ¿ya? Que tiene la capacidad de ser un poderoso vasoconstrictor, ¿sí? Entonces, este puede, mediante su acción, sea directa o indirecta, producir la elevación de la presión arterial. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? ¿Sí? Primero, la angiotensina 2 tiene dos efectos. El efecto, ¿sí?, vascular, ¿ya? ¿Qué es el efecto vascular? El efecto vascular es cuando tenemos las arterias, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque actúa más sobre las arterias que sobre las venas, la angiotensina, ¿sí? Reciben en sus receptores, ¿sí? En sus receptores beta adrenérgicos, reciben a la angiotensina y se empiezan a contraer, ¿ya? Porque eso es lo que causa la angiotensina, ¿sí? Se empiezan a contraer, ¿sí?, las arterias periféricas, ¿sí? Y al contraerse van a producir la elevación de la resistencia vascular periférica. Aumenta la resistencia vascular periférica y el resultado directo es una elevación de la presión arterial, ¿sí? El segundo efecto que tenemos es un efecto sobre el riñón. Entonces vamos a ver el efecto renal. Aquí en el efecto renal también tenemos dos subefectos, el efecto renal directo y el efecto renal pues indirecto, ¿sí? El efecto renal directo, ¿sí?, va a funcionar pues de la siguiente manera. Llega, ¿sí?, la angiotensina, ¿sí?, a las arteriolas, ¿sí?, renales, ¿ya? Llega la angiotensina, ¿sí?, sí, angiotensina 2, llega hasta las arteriolas renales y lo que produce es que se contraigan. Una vez que estas arteriolas comienzan a contraerse, ¿sí?, lo que va a suceder es que van a reducir, ¿sí?, van a reducir el flujo. Entonces disminuye el flujo sanguíneo, ¿ya? Cuando se reduce el flujo sanguíneo, pues automáticamente se crea otro efecto, ¿sí? Este efecto es la disminución de la presión capilar peritubular, ¿sí? Entonces disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la presión peritubular y se crea otro efecto, así con estos, que es el aumento de la reabsorción de agua, ¿sí? Cuando nosotros absorbemos agua, automáticamente, junto con el agua, también viene la retención, ¿sí?, la retención de sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros retenemos agua y sodio? El efecto, pues es muy simple, ¿sí? Disminuye la producción de orina
y por ende aumenta la presión arterial. ¿Sí? Eso es lo que sucede. El segundo efecto, ¿sí? Este es el efecto directo. Entonces este es un efecto directo. El segundo efecto que nosotros tenemos es hacia las suprarrenales. Entonces aquí vamos a hacer otro esquema de las suprarrenales, ¿ya? Entonces, cuando la angiotensina, ¿sí?, llega, ¿sí?, ¿sí?, cuando la angiotensina llega, angiotensina 2 llega hacia las glándulas suprarrenales, produce que éstas aumenten la producción de aldosterona. ¿Sí? Una vez que se activa el aumento de la producción de aldosterona, ¿ya? Entonces vamos a tener un mayor incremento en la reabsorción de sodio. ¿Sí? El anterior era la reabsorción de agua, ¿sí? Esta es la reabsorción de sodio, pero la consecuencia es que, pues, si se reabsorbe sodio, también se va a retener agua, ¿sí? Se va a retener agua. Esto provoca que se incremente, ¿sí?, esto provoca que se incremente el volumen extracelular y por ende también que aumente la presión arterial. Entonces va a aumentar la presión arterial también. Entonces esos son los dos efectos que nosotros tenemos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es importante recordar, claro, que primero el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí?, es de control de presión a mediano, ¿no?, y largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona demora unos 20 minutos en ponerse en marcha, ¿sí? 20 minutos es el tiempo que le toma a este sistema ponerse en marcha, ¿sí? Entonces es mucho más lento que el sistema nervioso, ¿sí?, que ya se ha explicado en otros videos, pero es bastante compensatorio. Ahora, ¿qué sucede con la renina que queda? ¿No es cierto? Entonces, la renina sobrante, ¿sí?, tardará entre 30 minutos y una hora en convertirse completamente, ¿sí?, uniéndose a más sustratos de renina, en angiotensina 1, ¿sí? Mientras que la angiotensina 2, ¿sí?, será eliminada cuando se una o cuando sea capturada por las angiotensinasas, ¿verdad? Con las angiotensinasas que la van a convertir, ¿sí?, cuando se une, la van a convertir en angiotensina 3, que es, pues, la angiotensina ya inactiva, ¿sí? Entonces esto sucede en más o menos un periodo entre 1 y 2 minutos luego de la conversión y de su aplicación. Entonces, como vemos, ¿sí?, es un control de mediano a largo plazo porque la renina se sigue formando en angiotensina durante 30 minutos, una hora, ¿sí? El tiempo que le tarda la conversión de esta angiotensina 1 a la angiotensina 2 es unos 20 minutos y que llegue a actuar, y se mantiene en la circulación entre 1
y 2 minutos antes de que las angiotensinasas la conviertan en angiotensina 3 o en la forma inactiva de la angiotensina. Como podemos ver, esto es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? A un modo general de explicar. Si te gustó el video, pues deja tu respectivo like y suscríbete para seguir apoyándome y subiendo más de estos videos de fisiología sencilla, de fisiología básica, y que podamos seguir aprendiendo juntos.